inside your bedroom. We stopped counting the days, lost in the rhythm. Physical surgery. Hola, muy buenas. Bienvenidas a este nuevo episodio de Feminismo está por casa. Azucena del Olmo. Manu Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues tú me dirás, porque tú eres el que sabe de este tema mucho y nos interesa además que nos lo cuentes todo. Es verdad, hoy habíamos pensado recoger todas esas mentiras, todas esas falacias que se dicen en contra de la violencia de género, en contra de la legislación de protección a las víctimas de violencia de género y contaros la verdad de esta legislación. Desmontar esas falacias, desmontar esos falsos mitos que hay en torno a este triste fenómeno que ocurre en nuestras sociedades y un poco en base a eso poner en valor todo lo que se hace, la lucha que se hace y sobre todo, principalmente este podcast está para desmentir y echar por tierra todos esos argumentos, mitos, falacias, mentiras de la gente que está en contra de la protección contra la violencia de género. ¿Te parece? Fenomenal. Pues cuando quieras empezamos. Pues nada, si estáis todos y todas sentados en casa, empezamos. Pues nada, sin más, si quieres, Manu, me gustaría que hablaras del tema del mito de las denuncias falsas. Estamos... No, que ya sabemos que es un 0,01, que no es significativo, pero aún así, como que la visión popular es que es una mentira. Además, se utiliza el tema de la denuncia falsa como algo generalizado, ¿no? Como que todas las mujeres denunciáis de forma falsa a vuestros maridos para no sé sabe qué. Pues para obtener recursos del Estado. Vamos, lo de la pajica. Bueno, la pajica también lo vamos a mencionar el tema de la pajica, si os parece. A ver, ¿existe la denuncia falsa sin violencia de género? Sí. Yo creo que es una cosa que podemos entender. Sí, hombre, como todas las cosas por de la eso. vida. ¿Existen denuncias falsas en todos los delitos del Código Penal? Sí. ¿Hay a quien solo le preocupan las denuncias falsas y violencia de género? Sí, pues vamos a ver. Vale. ¿Es el delito tipificado en el Código Penal de violencia de género el que más denuncias falsas tiene? No. Es más fácil, siendo un hombre, siendo un varón, es más fácil que te denuncien falsamente por haber robado un coche, cuando tú no has robado nada, por haber defraudado a Hacienda, que te denuncien por haber agredido a alguien por la calle, por error, de forma falsa, o por error, de forma intencionadamente falsa. Es más fácil que te denuncien por eso estadísticamente que te denuncien por violencia de género. Pero como tantas veces se dice, la probabilidad que tienes como varón de ser denunciado falsamente por tu pareja, parece que todos los hombres estamos expuestos a ese tipo de denuncia falsa. Y eso es mentira. ¿Eso quiere decir que no hay denuncias falsas? Como digo, es imposible que cualquier delito que esté en el Código Penal no sea utilizado de forma fraudulenta por alguien. Pero el número es tan bajo, sobre todo en comparación con otros delitos que sí que se utiliza mucho la denuncia falsa, como la estafa, como el robo sobre todo de vehículos, que hay mucha denuncia falsa al respecto, robo de dispositivos móviles, muchísima denuncia falsa, de gente que denuncia haber sido víctima de un robo que no lo ha sido, o bien para estafar al seguro, o bien para hacer daño a otra persona. Y de esos datos, de esa estadística, parece no preocupar, parece que no abre titulares, parece que no hay programas especializados en Nos dirán las mujeres, que es el programa especializado que habla de estos temas, que hable de las denuncias falsas de las mujeres hacia los varones. Por tanto, como varón, como hombre, estás más expuesto a que te denuncien de forma falsa por haber robado que por haberle pegado a tu pareja. Si no te preocupa lo uno, tampoco tiene que preocuparte lo otro. Claro, y encima teniendo en cuenta que las denuncias reales por violencia de género son mucho menores de las que debería haber. Eso es. Tenemos en cuenta que en toda esta estadística hay un porcentaje de denuncias que nunca se producen. Así es. Eso por desgracia, porque por desgracia. En el momento que está la denuncia es cuando empieza a moverse todo el mecanismo de los recursos. Aunque hay recursos todos municipales que sí que se prestan a las víctimas sin necesidad de llegar a la denuncia, si las profesionales del Centro de la Mujer con sus ítems, con sus estudios que están,
entienden que es situación de violencia, entonces sí que hay algunos ciertos ayudas, o ayuda no económica, pero sí atenciones a la mujer que pueden recibir si tienen el informe social de víctima de violencia de género. En todo caso, las denuncias por violencia de género son muy inferiores a los casos se estima que solo un 30% de las mujeres que son víctimas de violencia denuncian. Yo creo que es incluso inferior. Y si nos vamos a los datos de estadísticas de las fallecidas, veis como las asesinadas casi en su mayoría no habían presentado denuncia previamente. Estamos hablando de las mujeres que son asesinadas, que es como la última, la punta del iceberg de todo el sistema de violencia que existe contra las mujeres en nuestro país y en casi todas las sociedades en las que nos movemos. Por tanto, que el delito de violencia de género esté abonado a la denuncia falsa, que las comisarías estén llenas de mujeres denunciando a sus parejas o exparejas por este motivo, es falso. Y que los hombres se tengan que sentir amenazados por esto. Esto es falso, esto es mentira. Y cualquier policía que no quiera abonarse a la mentira, cualquier policía que quiera remar a favor de la verdad y que esté trabajando en la comisaría, en la oficina de denuncias, sabrá que esto no se da. De hecho, la inmensísima mayoría de procedimientos, tanto policiales como jurisdiccionales, que se abren por violencia de género, no se inician por denuncia. La inmensísima mayoría se abren por presencia policial, por llamada de un vecino, por llamada de lo que sea en ese momento, o porque se encuentra con una situación de violencia la policía. No va una mujer a presentar denuncia, sino que suele ser por un atestado policial, porque hay una pelea en la calle, porque hay una pelea en un bar, porque hay una pelea en una casa, y son los vecinos los que denuncian después del altercado. Y ahí se inicia el procedimiento, o sea que eso no puede ser una denuncia falsa. Si la inmensísima mayoría de los procedimientos policiales y judiciales de violencia de género se abren tras un atestado policial por una llamada telefónica de un vecino o una pelea en la calle, no puede haber ese gran número de denuncias falsas porque no se inicia, no es la fórmula habitual de apertura de este tipo de procedimientos. Os tengo que decir también que el procedimiento judicial, aunque se ha limado mucho en los últimos años, es tan tedioso, es tan difícil para la víctima porque tiene que revivir tantas veces lo sufrido y se dilata tanto en el tiempo. A ver, revictimiza una y otra vez. Pero se hace tanto que es desincentivador de la denuncia. Por tanto, no es el método habitual de iniciarse este tipo de procedimientos, sino que el método habitual es una pelea en la calle o una pelea en una casa. ¿Sabes por qué se dice tanto el tema de la denuncia falsa? No. Bueno, aparte porque interesa que de las mujeres. Interesa el miedo, ¿no? O sea, la cultura del miedo para... Pero se basa en una estadística. O sea, intentan, como todas las mentiras, como todas las falacias, tú lo sabes que se basan siempre en verdades, en datos, para sobre un dato que es que es cierto, construir una mentira. Sí, exactamente. Este delito, cualquier otro delito del Código Penal, tiene un porcentaje mayor de sentencias desestimatorias, absolutorias, que condenatorias. Claro. Todos los delitos. Porque por suerte el sistema judicial español, el sistema penal especialmente, es muy garantista. Y hoy o hay pruebas claras que desvirtúen la presunción de inocencia, o ningún juez, ninguna jueza condena a nadie, por muy hombre que seas, por mucho que se piense ahora que las leyes feministas, cosa que no existe, estén en contra de los hombres. Sí. O hay pruebas que desvirtúan la presunción de inocencia, que prueban que ha habido una conducta delictiva prescrita en el Código Penal, o no hay sentencia condenatoria. Entonces se basan en el gran número de sentencias absolutorias para decir que las denuncias eran falsas. Que un juez, que una jueza no encuentre pruebas suficientes como para condenarte, no quiere decir que la denuncia haya sido falsa. Exactamente. Sino que una situación de violencia que se produce entre dos personas en la intimidad es muy difícil de probar. Muy difícil de probar, efectivamente. Y es mentira que con que lo diga la mujer es suficiente. Bueno, eso quiero que lo aclares. Eso es Parece mentira. que nuestra palabra es palabra de Dios y no es cierto. Eso siempre ha sido mentira, y aunque en los últimos años se está reforzando el peso que puede tener la palabra de una víctima, no solo mujer, una víctima delante de un juez, solo con la palabra de la víctima no se condena absolutamente a nadie. Y esto lo vamos a repetir. Sí. Solo con la palabra de la víctima no se condena absolutamente a nadie. Si no hay testimonios de vecinos,
sino hay testimonios de hijos o hijas que pueden ser testigos muchas veces de lo que está ocurriendo. Desgraciadamente. Profesores, profesoras. Si no hay parte médico de El lesiones, parte médico, que el emocional no lo puedes muchas veces. no, hay la violencia demostrar. psicológica, no sé qué La tenga. violencia emocional está fuera de todo. Si no hay parte médico de lesiones o informe de un psiquiatra, un psicólogo que, Sí, que acredite tu situación de sí. tal, o terceros que hayan hayan visto la violencia física o hayan presenciado la violencia psicológica, o te puedan hablar del cambio de situación de la mujer, de la víctima antes y después de la violencia, sin todo eso, como en cualquier otro delito, Sí. no hay condena. Si tú dices que te han robado y no acreditas con ninguna prueba, no hay condena. Si tú dices que te han pegado y no hay ninguna otra prueba, no hay condena. Y esto es una cosa que también se miente mucho, es falso, que solo con que la mujer denuncie ya hay condena para el varón, es falso. Este procedimiento es un procedimiento judicial más, especializado con otros más, y que necesita toda una serie de pruebas para que, y no vale con indicios únicamente, no vale con la palabra de la víctima únicamente, sino que tiene que haber pruebas que acrediten que ha habido una situación de violencia o puntual o continua en el tiempo para que pueda haber una condena al agresor, al presunto agresor. Entonces se dice que todas aquellas sentencias que son absolutorias eran denuncias falsas. Sí. Pero es que el porcentaje de sentencias absolutorias en violencia de género es equivalente, es igual que en el resto de delitos. Sí. Claro, o sea, que acreditas y o sea, aquí se queda claro que las mujeres no tenemos más derechos No. No, que va. en el tema de la justicia, No. o sea, por ser mujeres no tenemos más derechos que los hombres. No, es verdad. Vamos a ver, eso es otra falacia, otra mentira que se dice. Con la ley de violencia de género, las mujeres tienen más derechos penales que los hombres. Exactamente, penales. Esto es falso también. Y es falso, igual se amparan en una cosa que es real, que existe un delito concreto de violencia de género, que es cierto que la víctima siempre tiene que ser una mujer y el agresor siempre tiene que ser su pareja o pareja varón. ¿Sí? Eso es un tipo delictivo. Para decir, se basan en esto, víctima mujer, agresor varón, para decir que las mujeres tenéis una situación privilegiada en el Código Penal. Y esto no es cierto, esto es un delito especial. El Código Penal está lleno de delitos que señalan quién tiene que ser la víctima para que ese delito se produzca y quién tiene que ser el agresor para que ese delito sea condenable, Sí. y nadie pone el grito en el cielo. Hay delitos que hay situaciones jurídicas, comportamientos que si lo hace un funcionario público es delito y si lo hace una persona que no es funcionario público no es delito. Sí. Y no veo a nadie diciendo Nadie está que es que los funcionarios públicos están perseguidos por la ley, Eso es. no, pero que en su situación una acción que puedo hacer, bueno, yo casi soy funcionario público, así es que yo casi sí, pero tú también. Tú también eres, o sea que tampoco. Una persona, cualquier persona que haga una conducta no es delito y si lo hace un funcionario público, en este caso podría ser. O que yo le agreda a mi hermana, Sí. que yo le agreda a mi padre, Sí. que mi madre le agreda a mi hermano o a mi padre, es un tipo de delito concreto distinto al que se le agrede cualquier persona por la calle. Y nadie pone el grito en el cielo diciendo que por qué hay violencia, por qué se persigue penalmente la violencia dentro del hogar de otra forma distinta a la que se produce En la calle. Y esto, más allá del arte jurídico, que es un poco más complicado, viene con el bien jurídico a proteger. El código, todos los delitos se basan en un bien jurídico que el Estado quiere proteger. El delito del robo está en el Código Penal porque se intenta proteger la propiedad. Esto es mío y no quiero que me lo robe nadie. Por tanto, se protege la propiedad. Sí. El delito se agrava Sí. si además del robo hay violencia, porque además del bien jurídico de la propiedad se protege el bien jurídico de la integridad física o amenaza con la integridad emocional, en fin. Sí. Detrás de todo delito hay un bien jurídico a proteger. En el de la violencia de género está la propia integridad física de la persona víctima y además está el bien jurídico a proteger de la igualdad entre hombres y mujeres y de la paz familiar dentro del hogar, que también se comparte con el otro delito que es idéntico, que es el de la violencia doméstica, que es otro tipo de delito que también existe en el Código Penal y que también protege tanto a varones como a mujeres de cualquier tipo de agresión que tenga lugar dentro del seno familiar
para proteger no solo una violencia, Sí. sino también la paz familiar o evitar que haya ese tipo de comportamiento dentro de la familia. Porque todas las falacias o todas las mentiras es que los hombres estamos desprotegidos. Efectivamente, y por encima de todo está la mentira de el hombre está desprotegido porque, claro, en una situación de denuncia, al que se lleva de la casa es al hombre. Pero en una situación de denuncia en la que el policía entrara en una casa donde una mujer está con un niño pequeñito y los vecinos han llamado a la policía, a quien se llevaría sería a la mujer. O sea, esto se trata de la vulnerabilidad Claro, en ese momento de según la la- persona que se vea amenazada No, por la violencia. no tanto, la policía tiene la obligación de llevarse a comisaría o al calabozo, donde sea, a tomar declaración, si acude a un lugar en el que está en una pelea, sin domicilio, o sea, a la calle, a quien entienda, según las pruebas que ven en el momento, indicios, perdona, que ven en el momento, Sí. que está generando la situación de problema. Si Claro. entra en un domicilio y la mujer está encerrada en el baño, Eso es. gritando o nerviosa, evidentemente hay indicios de que había una agresión. Por tanto, a él ese día se lo va a llevar a la comisaría. Si entra a un domicilio y el hombre está encerrado en el baño, nervioso y Sí. llorando, a la que se van a llevar a la comisaría es a quien Eso es muy claro porque siempre estamos es a quien le está con agrediendo. la misma mentira y la misma falacia una Y otra aún vez. diría más, si entra a un domicilio y hay un hombre y una mujer agrediéndose entre sí, Se llevarían a los dos. se llevan a los dos. Pues que quede claro esto. Se llevan a los dos y es como tiene que actuar la policía. Y a la policía, una vez que llega una situación de violencia, sea en un domicilio o en la calle, Ujú. te puede pasar a ti. Si tú mañana vas por la calle y te ves en una pelea en un pub, la policía cuando llega, si no tiene claro quién ha iniciado o quién está agrediendo a quién, se lleva a los dos. Y si no tiene claro, se lleva a uno. Por lo tanto, cuando detienen o se llevan al hombre a pasar la noche en el cuartelillo o en la comisaría, Es porque hay indicios. es porque los indicios ambientales, cómo está la situación, entiende la policía en su saber profesional Sí. que es él o es ella, o según sean dos chicos o dos chicas, que está llevando el comportamiento violento. Y a la víctima Ujú. tienen que llevarla, como cualquier víctima, como si es un hombre o una mujer, da igual la situación, al hospital, Sí. igual que al agresor también. Si el agresor demuestra tener signo de violencia, también se lo llevan al hospital Claro. para que sea atendido sus Claro, lesiones. parte de lesiones. Pero no hay ningún protocolo. Y esto es claro, no hay ningún protocolo, no hay nada que diga que ante una denuncia la policía tiene que llevarse al varón a la comisaría. Lo que pasa, y esto es lo que los hombres y las mujeres que apoyan, que están en contra de la protección contra la violencia de género, no quieren ver, lo que ocurre es que en la mayoría de los casos que la policía acude a un domicilio porque los vecinos dicen que hay una pelea familiar, en la mayoría de los casos es que hay una pelea y es el hombre el que está agrediendo a la mujer. Claro. En la inmensa mayoría de los casos. Entonces, en la inmensa mayoría de los casos, como consecuencia de ello, es el hombre el que se va a esta noche a la comisaría. Pero no porque la policía o las leyes le tengan manía a los varones, que no es así, sino porque cuando llegan, quien se encuentra en situación de agresividad Sí. o quien se encuentra en situación, lo que ven en los indicios es al varón, en todo caso. Ujú. Si los policías han cometido el error de llevarte en algún momento sin que hayas hecho nada, no te preocupes porque esa noche probablemente lo vayas a pasar en comisaría, como me pasaría a mí o a ti, Sí. si los policías cometieran el error también contigo, y cuando se esclarezca la cosa, cuando te pongan a disposición judicial o tome declaración y se vea que tú no tienes nada que ver, pues te van a soltar, te van a ir a tu casa y no va a pasar nada. Pero no hay nada orquestado, no hay nada escrito, ni ningún protocolo que obligue a la policía a llevarse al varón. Ahora, si cuando llega está el varón agrediendo o está la mujer con síntomas de violencia, evidentemente hay que llevarse al agresor. Y por desgracia, y no desgracia para los hombres, sino por desgracia para las mujeres, Es así. en la mayoría de los casos que ocurre esa situación de llamada, es que hay violencia. Sí, es así. Y es él el que está agrediéndola a ella. Y me gustaría también... Pero perdona, si cuando entra la policía, quien tiene un bate en la mano o un cuchillo en la mano es la mujer, a quien la detienen es a ella. Hombre, O a los dos, si la situación está clara, que es entre los dos. Y esto lo podéis hablar con cualquier policía, que si no está abonado a la mentira, pues no dirá la verdad. colaborará. Exactamente. Quiero también que desmientas el gran mito de madre que advierte a su hijo joven de que tenga cuidado con las mujeres cuando sale de fiesta, porque con solo que la chica diga me has agredido, ya se lo van a llevar al calabozo.
No, eso tampoco. Ocurre la misma circunstancia. Ocurre lo mismo. Cualquier tipo de delito, no existe ninguna forma especial de actuar por el sexo o por el género de nadie. Sí. De nadie. Es verdad que si hay algún indicio que parece que ha podido ocurrir algo, pero tanto con este delito como si alguien dice que le has pegado. Tú imagínate que vas por la calle, alguien dice que le has pegado y tiene un rasgón en la mano. Pues es posible que tú tengas algún problema ese me día. pasara con una amiga. Tú vas por la calle con una amiga y de golpe finge que le estás agrediendo y se autolesiona, Sí. y es posible que tú tengas Sí, yo problemas tengo ese problema. día. Luego ya se aclarecerá todo y no pasará nada, pero tengas problemas ese día. Pasa que de este tema no va a haber podcast hablando No. de lo malas que son las mujeres entre sí o los hombres entre sí, sino que va a haber podcast diciendo que mala es la mujer que te va a acusar de falso delito de agresión sexual. Si fuera tan fácil, no habría violaciones, no habría agresiones. Y solo hay que preguntarle a las chicas, a las mujeres, cuántas veces han sentido agredidas en la zona o en sitios Sí, de fiesta por varones. Si fuera tan fácil como yo lo digo y me detienen. Otra cosa es que existan protocolos en los establecimientos en los que si una mujer dice que le está siendo agredida sexualmente o incómoda sexualmente por alguien, pues es posible que a ella como que la protege de alguna forma hasta esclarecerá qué es lo que pasa, tal. Pero tú no vas a tener ningún problema con la ley si luego no se demuestra que aquí ha pasado nada. Y es muy difícil demostrarlo. Es muy difícil demostrarlo, de hecho, Tengo claro que es muy difícil demostrarlo. a las pruebas me remito que es muy difícil porque tenéis que reunir una serie de pruebas y porque todavía hay una parte importante de la justicia que tiene un pensamiento como muy antiguo en la forma de la que las personas nos relacionamos. Y sobre todo, especialmente las mujeres. De todas formas, no estamos diciendo hay que denunciar, porque de alguna forma tenemos que cambiar esto y... Hay que denunciar, pero yo igual me meto con esto en un jardín, pero yo entiendo perfectamente a las mujeres que deciden no denunciar. Yo también. No lo entendía, pero ahora lo entiendo perfectamente. Y creo que es un error y que hay que denunciar, pero entiendo que no se vean capaces de pasar por el calvario que en este país, hoy en día, con toda la persecución que hay social, la mujer que denuncia, no quieren hacerlo. Y porque además tiene que ser muy consciente y, como digo yo, tejer una tela de araña, estar muy fuertemente ahí. Tiene que ponerse un neopreno y que le dé exactamente igual. Y tejer una tela de araña social de apoyo antes de dar el paso. Y además hay que deciros... Y estar segura de físicamente. Y hay que deciros que no hace falta denunciar si lo que queréis es recibir apoyo, no hace falta de entrada denunciar. No podéis esperar mucho tiempo porque los delitos pueden prescribir. Pero no es aconsejable denunciar tampoco... A ver, es aconsejable ponerte en manos de personas expertas en cuanto antes. Eso es. Cuanto antes. Eso es. Casi todos los ayuntamientos tienen centros especializados de atención a la violencia de género que tienen juristas, tienen trabajadoras sociales, tienen expertas en diferentes ámbitos profesionales que os van a acompañar en todo este proceso. O sea, lo que decimos es que se denuncie, pero... Los colegios de abogados también tienen secciones especializadas en violencia, que también con abogados y abogadas que también os pueden ir acompañados de esas personas a la hora de declarar ante la policía, en fin, para que los pasos estén bien dados. Que se denuncie, pero bajo el asesoramiento de gente que sepa, y tenemos que sepa lo que hay. Como sociedad tenemos que cambiar mucho todavía para que denunciar no sea algo que tengan que pensarse las víctimas, sean mujeres o sean lo que sea. Claro, estamos hablando. Que denunciarse, poner tu caso en manos de la policía sea la solución, no sea el inicio del calvario que te va a esperar a partir de ese momento. Pero tenemos que, en este momento, en este tiempo, en este día, tenemos que ser realistas también, no está mal decirlo, tampoco. Hay que ser realistas de lo que hay. Hay asociaciones, hay organismos públicos que te van a prestar apoyo antes de llegar a la policía para que vayas más fuerte al momento de la denuncia policial. Y tienes que ser muy fuerte para todo lo que te va a llegar después. Eso es. Y también ayuda psicológica.
Y Por eso cuando muchas veces la publicidad, la información que hay con el tema de violencia de género siempre dice denuncia. sí. No es tan fácil. Es más fácil que otra persona, si eres consciente de que alguien está siendo víctima de violencia de género, que tú lo denuncies, a que esa persona se vea capaz de romper con todo eso y denunciar. Y otra cosa que también me gustaría, con el tema este de los falsos mitos, si quieres, uno, Sí. que es el tema de los hombres estamos desprotegidos ante la violencia que podamos sufrir de nuestras mujeres, de nuestras parejas, también es mentira. Evidentemente, si eres un hombre no vas a ser víctima de violencia de género, vas a ser víctima de violencia doméstica, que según las circunstancias en las que se dé el caso, la violencia va a tener la misma, incluso superior pena que una violencia de género. Son delitos distintos. Que sea un delito distinto no quiere decir, incluso que no haya un juzgado especializado, porque la violencia es distinta, no quiere decir que tu delito, tu situación, no se vaya a proteger jurídica y penalmente. Se va a proteger igual que si la violencia la sufre tu pareja, solo que el procedimiento y el juzgado es distinto, pero es lo mismo. pero que no estás desprotegido. Que si no hay más hombres denunciando violencia que sufren por parte de sus mujeres es porque la sufren menos, porque estadísticamente, evidentemente, las mujeres, por suerte para nosotros y por desgracia muchas veces para... No, en este caso también por suerte para vosotras, estéis educadas en la resolución de conflictos desde otro punto de vista que no sea la violencia, no como los hombres que nos educan a que se resuelven los conflictos violentamente. Y los hombres sufrimos menos violencia por parte de nuestras compañeras mujeres. Aún así, si lo sufres, vete a la policía, vete a la comisaría de la Guardia Civil, al servicio público más cercano y pon tu caso en conocimiento de la policía, porque también te van a ayudar. También va a ser difícil el procedimiento, igual que lo va a sufrir ella. Yo, cuando hablamos de mujeres, hablamos de víctimas. Es verdad que el delito de violencia de género es concreto, es especial y se basa en el origen del delito es distinto al del origen que puede tener el de tu mujer hacia ti, porque se basa en el patriarcado y en la violencia machista. Pero desmentimos que si yo agrado a mi pareja, a mí no me va a pasar nada por ser mujer. Eso es. O que mi delito va a ser menor. Eso es. O sea, mi condena va a ser menor. El procedimiento es distinto, tu delito sería violencia doméstica, sí, y el suyo sería violencia de género. Hay un juzgado especializado en violencia contra las mujeres, porque el delito es especial, vuelvo a explicar, tiene un origen distinto, pero si tu marido sufre violencia por tu parte, su situación se va a proteger igual en el juzgado de lo penal, primero el juzgado de lo instrucción, luego el juzgado de lo penal, igual que termina el tuyo también termina en el juzgado de lo penal, sí, solo que la instrucción, la investigación va por otros cauces. Pero al final el juzgado que termina poniendo la sentencia en el caso que se agrave es un juzgado de lo penal igual que si eres tú quien agredes a tu marido. Y mi condena va a ser igual que la de él. Que la condena dependerá de las circunstancias, de tanto tuyas como suyas. No es lo mismo que te agreda, que sea un empujón, que sea algo que te fracture algún órgano o que te rompa algo, ¿no? Claro. No es lo mismo que utilice una barra metálica que te agreda con la mano, no es lo mismo que te pegue un tiro. O yo a él. Entonces, ante igualdad de circunstancias, probablemente la pena vaya a ser la misma, pero no hay nada que vaya a ser... Lo que pasa es que de nuevo se apoyan en un dato cierto. Las estadísticas nos dicen que ellos son mucho más veces agresores que ellas. De hecho, en las cárceles, los delitos, la incidencia de delitos violentos somos más los hombres que los cometemos que las mujeres. Y eso es parte de nuestra educación. Eso no es por las feministas, eso es parte de nuestra educación, no porque las feministas hayan hecho nada para que nosotros seamos más violentos y más agresivos. Y con esto, quería decir también otra cosa que el tema... Yo quería también hablar de agresiones, violencia de género y inmigración. ¿Qué? ¿Los inmigrantes son más violentos? No. Nadie es más violento por el hecho de... ¿Tenemos que tener las mujeres miedo de los inmigrantes? No. No por lo general, no en términos generales. Si la persona migrante tiene una educación basada en la agresividad y la violencia, pues va a ser violento tanto como el español o en las mismas circunstancias que el español, porque todo viene de la educación en la que tú te hayas criado. Si te han educado en una resolución de conflictos pacífica y con otras herramientas, no vas a ser violento si eres español, ruso, marroquí o chino. Da igual de dónde seas. La cosa viene cuál es tu cultura, cuál es tu educación de resolución de conflictos. No hay...
la gente que da datos de delincuentes varones extranjeros se los inventa o no sé de dónde los saca, porque en España no es legal, no hay datos desagregados por nacionalidad a la hora de hablar de delincuencia, porque el delincuente en España es delincuente igual sea de donde sea, y la pena, la condena va a ser la misma sea del país que sea, por tanto no se desagrega por nacionalidad. Y en todo caso el problema ahí vendría por cómo ha sido educado en cuanto a su actitud violenta y no la nacionalidad o no la nacionalidad que tenga. Yo con esto quería hablar también que muchos hombres de estos que están en las redes sociales dicen que todos los hombres nos tenemos que sentir amenazados por la ley de violencia de género. Y eso es mentira. Yo como hombre me preocupa la ley contra la violencia de género lo mismo que las leyes fiscales, si no pretendo ser un defraudador. Si tú pretendes ser un maltratador, tiene que preocuparte la ley de violencia de género. Si tú pretendes ser un defraudador, tiene que preocuparte las leyes fiscales. Si tú pretendes robar, tiene que preocuparte el Código Penal. Si yo no pretendo robar, a mí no me preocupa el Código Penal. Pues si tú no eres una persona, no eres un hombre que quieras ser violento con tu mujer, no te preocupa la ley de violencia de género. Al contrario. Tanto como si no pretendes defraudar impuestos, no te preocupa la ley fiscales. ¿Esto quiere decir que en algún momento dado no tengas un encontronazo con Hacienda? Puede ser. No, porque tú puedes hacer tu declaración de la renta y que aún así tengas un encontronazo que tengas que defenderte porque te acusen de algo que sea falso con la declaración de la renta. Tanto como quiere decir que no vas a tener un encontronazo con la ley de violencia de género. No, porque puede ocurrir que ante una situación, un episodio concreto, te veas envuelto en una situación que tú no seas culpable. No te preocupes. Que tanto los impuestos como la violencia de género se resuelven al final en los juzgados igual. Lo que pasa es que habrá 100 podcasts que te hablen de lo mala que es la ley de violencia de género, sí, y no habrá 100 podcasts que te hablen de lo malo que es el Código Penal por perseguir el robo o el asesinato. Cuando puedes encontrarte en esa misma circunstancia incómoda de tener que defender tu honorabilidad cuando no has hecho nada. Por tanto, como varón, no tienes que preocuparte en exceso de la violencia de género, de la ley contra la violencia de género, no tienes que preocuparte más que de las leyes fiscales o de las leyes penales. Sí, y bueno, de hecho debería preocuparte que no existiera lo contrario. Eso, o sea, como persona que está en el Porque mundo... somos la mitad de la población y a la mitad de la población a la que la violencia nos ha machacado durante siglos. Y luego hay otra gente que dice que la ley que está en contra de la ley de violencia de género, pero que te dicen que es que encima no ha hecho nada la ley de violencia de género porque las mujeres siguen siendo asesinadas. Y esto es falso. La ley de violencia de género ha conseguido proteger a las víctimas. Ha conseguido que haya órdenes de alejamiento, que haya mayor protección, que haya que el proceso sea menos doloroso, menos revictimizador para la víctima y que se persiga más a los agresores. Eso lo ha conseguido sacar a flote muchas más denuncias que antes y proteger mucho más a las mujeres. Tenemos que darnos cuenta que antes de la violencia de género, pegarle a tu mujer era un chiste, que se hacía en la televisión. Sí, mi marido me pega. Y ahora es un delito. Y creo que eso nos tiene que agradar tanto a los hombres como a las mujeres. En muy poco tiempo. En muy poco tiempo relativamente. Y nos queda mucho por conseguir. Nos queda mucho por conseguir, pero hay que ir avanzando poco a poco. En esta materia, pero sí que es positiva la legislación contra la violencia de género, positiva para las víctimas porque las protege, positiva para la sociedad porque aparta a los agresores. Yo como varón no tengo nada que ver con los agresores, no todos los hombres somos agresores, no, evidentemente, pero todos los agresores de violencia de género son hombres. Y eso es una cosa que como género no nos tiene que molestar, sino tenemos que ser conscientes de que eso existe, que eso ocurre y tenemos que intentar apartar a los agresores de la sociedad de nuestro lado y no protegerlos dentro de ese pacto patriarcal de qué locas están las mujeres que nos pueden denunciar. Sí, y de hecho, si quieres, te remito a otro programa para que hables de cómo han intentado también acusar a la mujer de que somos más violentas con la infancia. Ah, ya. Con estadísticas falsas, a base de mentiras, sí, además, lo relatamos exactamente. Sacándolo de contexto, sí, los datos. La diferencia son, además, los motivos. Matar a un hijo siempre es una barbaridad.
pero o matar en general, ¿no? Pero un niño pequeño. Pero las motivaciones son muy distintas. Bueno, si quieres un día hacemos un lo específico. dejamos para otro día porque eso también tiene miga y hay que verlo tranquilamente. En todo caso, yo creo que la legislación en España contra la violencia de género es eficaz, está protegiendo a muchas mujeres, hay que seguir avanzando en ella para proteger más situaciones. Y los varones nos tenemos que sentir bien protegidos socialmente por esta legislación, tanto como nos sentimos protegidos por el Código Penal o por las leyes fiscales, aunque no tengamos, porque no tenemos ninguna intención, en muchos casos, de ni cometer delitos fiscales ni de robar a nadie, ¿no? La mayoría no, es así. Así que no te preocupes, que si tú no haces nada, no te va a pasar nada. Pues con eso nos quedamos. Muchas gracias, Manu. A ti. Me ha encantado. Muchas gracias.